Vale, perfecto. Muy buenas y gracias una vez más pues, por la oportunidad de estar aquí compartiendo la palabra. Vamos a orar, vamos a empezar poniendo las cosas en manos del Señor para que sea Él el que hable y no solamente yo mismo. Dios y Padre, te damos gracias por la oportunidad de estar aquí, por la oportunidad de abrir tu palabra para que seas tú quien nos enseñe, Señor, que nos recuerde qué es lo que hacemos aquí, qué es lo que tú quieres para nuestras vidas, Señor, y cómo podemos crecer, Señor, y acercarnos más a tu voluntad, Padre. Guárdanos, prepara nuestro corazón también, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Muy bien. No sé si alguna vez, mis padres me lo cuentan mucho, pero los que tenéis hijos un poco más mayores dicen que hay una época, yo ya aún no ha llegado, pero hay una época de los ¿y por qué? ¿No? ¿Y por qué no sé cuántos? Y le dices el qué y te dice ¿y por qué tal? Y le dices el qué y te dice ¿y por qué tal? Y es como un sinfín de preguntas de ¿y por qué? Que no termina nunca, ¿no? Pero es importante para el niño, y viendo vídeos de educación, pues profundizar en ese y en la medida de lo posible de nuestro conocimiento, pues dar explicaciones al niño por qué está interesándose y está creciendo en su madurez también intelectual. Y el día de hoy tenía pensado pues, hacer un poco eso, ¿no? Y ver cómo la palabra nos va a responder a la pregunta que nos trae aquí en el día de hoy es ¿y por qué la iglesia local? ¿No? ¿Y por qué nos reunimos hoy aquí en día? ¿Por qué estamos aquí sentados, ¿no? Compartiendo la palabra, partimos el pan y hacemos pues, muchas otras cosas, ¿no? en la iglesia? Y generalmente, como nos suele pasar, ¿no? Cuando nuestros hijos, o yo recuerdo incluso de adolescente, ¿no? Ay, ¿por qué tenemos que ir a la iglesia, ¿no? Otra vez. Generalmente la respuesta, o a veces cuando estamos cansados de decir tantos porqués, nuestra respuesta es porque lo dice la Biblia, ¿no? Y nos quedamos tan panchos y aquí se ha acabado y al culto de la oreja, si no. Y si queremos ser un poco más espirituales, pues abrimos la Biblia, vamos a Hebreos 10, 25, la primera parte del capítulo, ¿no? Lo voy a leer en la Reina Valera, que dice así: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿no? Y ves, lo dice la Biblia. Así que el domingo a la iglesia. Y está muy bien, la verdad que la madurez espiritual te enseña que a veces Dios pide cosas y no entendemos el 100% de por qué las pide, pero la madurez espiritual nos lleva a obedecer y a hacer caso. Pero no es el caso en este pasaje. ¿Qué quiero decir? Que la enseñanza central de este pasaje no es ir a la iglesia cada domingo porque sí y porque lo dice la Biblia. Quiero decir, el Señor nos está enseñando unos y por qué. Nos está enseñando unos propósitos por el cual es necesario la iglesia local. Ahora, no solamente me refiero al domingo, a venir hoy aquí al culto de domingo, como bien es el día, sino que vamos a ver que tiene un poco más de profundidad, ¿no? Estas palabras, no dejar de congregarse. Es más, os voy a decir algo. Tú puedes venir un domingo aquí a la iglesia, puedes estar aquí sentado y no obedecer esto mismo, no dejar de congregarse. Y tú, perdona, pero si estoy aquí, o sea, estoy obedeciendo estas palabras. Porque cuando ves el porqué, cuando ves el sentido de esas palabras, te das cuenta que van más allá de venir y sentarse en una silla. Y incluso puede pasar al revés. Puedes no venir un domingo y aún así estar obedeciendo estas mismas palabras. Y parece contradictorio, parece que no tiene sentido, pero a medida que vayamos ahondando
y leyendo vamos a encontrar cuál es el sentido, ¿no? ¿Por qué Dios nos manda a venir o asistir, por así decirlo, congregarnos en una iglesia local? Bueno, pues para eso vamos a leer un poco más este pasaje, ¿no? Y vamos a empezar un poco más atrás, ¿no? No nos vamos a quedar solo con el mandamiento o con la frase del 25, sino que vamos a leer al 24, que dice así, 24 y 25, enteritos, dice: considerándonos, leo en otra versión para entender otro concepto, considerándonos unos a otros para estímulo del amor y de las buenas obras, no abandonando nuestra propia asamblea, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, ¿no? Entonces, cuando la pregunta viene y dice, ay, ¿por qué tengo que congregarme? ¿Por qué tengo que ir a la asamblea, a la reunión? Bueno, pues hay dos porqués en este pasaje. Uno es para considerarnos. Y esta palabra es un poco rara porque no la solemos usar en nuestro lenguaje actual. Pero vemos un ejemplo en la Biblia en la que se usa esta misma palabra, ¿no? Que es en Job. Cuando, recordando la historia, no vamos a leer, pero cuando está Satanás por ahí paseándose y el Señor le dice, Dios le dice, ¿has considerado a mi siervo Job? ¿Cómo me sirve? ¿Qué fiel es? Y el resto de la historia. Pero ese considerar es tener en cuenta, ¿no? Es pensar en esa persona. Es decir, observarla, ver qué necesidades tiene o qué cosas hace esa persona, ¿no? Considerarnos unos a otros, es fijarse en esa persona. Entonces, en ese pasaje se entiende un poco más porque dice, ¿lo has observado? Si lo cambias por esas palabras, también tienen exactamente el mismo sentido. Entonces, cuando nos dice considerémonos unos a otros, pues tengámonos en cuenta, ¿no? Fijémonos unos a otros. ¿Y para qué yo me tengo que fijar también en el otro? Y dice, para estímulo del amor y de las buenas obras. Y aquí usa para estímulo y luego más adelante dice, cuando dicen para buenas obras, no abandonando nuestra propia asamblea, sino como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos. Y estimular a una persona y exhortar van de la mano, tienen un significado muy parecido. Exhortar y estimular es animar, es dar apoyo, es incentivar a otras personas. Y dice a dos cosas, ¿no? Al amor y a las buenas obras. Y aquí vemos un para qué. Bueno, dos para qué, ¿no? ¿Por qué yo tengo que venir el domingo a la iglesia o participar de la reunión? Bueno, pues para considerar a tu hermano, ¿no? Y para animarlo y para estimularlo a las buenas obras, al amor y a las buenas obras. Ahora, quiero ampliar un poco este concepto, que es acerca del abandono, ¿no? ¿Por qué decía que puedes abandonar o puedes no estar obedeciendo esto y estar aquí sentado? Y porque, no sé si habéis escuchado, para entendernos, la figura de un padre ausente, ¿no? Presente pero ausente, le llaman. A veces pasa más con los padres que con las madres, pero nadie está a salvo de eso. ¿Qué es? Bueno, pues un padre que está en casa, ¿no? Pero no hay comunicación con los hijos, no hay amor hacia la esposa, simplemente es una persona que vive ahí como si fuera un pensionista, ¿no? A veces los hijos vivimos como pensionistas en casa de nuestros padres, que vivimos ahí, vamos, comemos y nos vamos a dormir y ya está. Y estamos presentes, pero estamos ausentes. No hay nada más, no produce ninguna diferencia. No hay un estímulo, no hay una consideración acerca con las personas que estás conviviendo, ni tampoco hay este estímulo, el amor. Quiere decir,
Si venimos o asistimos, pero no hay consideración, no hay estímulo al amor y a las buenas obras, entonces, ¿para qué estamos viniendo? No estamos cumpliendo el propósito, no estamos realmente obedeciendo el ven a la iglesia, por así decirlo, ahora bien, es posible también, como decía, pues no estar presente aquí en la iglesia, pero de alguna u otra forma, a través de un ministerio, a través de muchas otras formas que no vamos a entrar en ellas, pero estar pues motivando, considerando al hermano, animándolo a servir, a seguir en el amor, ¿no? Y a servir y a hacer buenas obras. Quiero decir, mira, no he venido hoy el domingo porque justo tengo un ministerio de evangelización y estoy en otro lado, pues evangelizando con unos hermanos y tal. Y digo, pues amén, gloria al Señor. Esta persona está congregándose, por así decirlo, ¿no? Está en reunión con amigos para estimularse en amor y a las buenas obras. Esta persona no está el domingo en una iglesia, pero está obedeciendo estas exactas palabras. Y me causa mucho mucha curiosidad, ¿no? Porque a veces decimos las cosas, ¿no? Como que el Señor dice esto, ¿no? No hay que dejarse de congregarse y punto. Y cuando vemos el sentido y el porqué, toma otra dimensión, ¿no? Vamos un poco más allá y decimos, ostras, hay una razón de esto. Hay una historia, es un experimento social que se hicieron con unos monos, alguna vez creo que lo he explicado, pero rápidamente, básicamente ponen a 5 monos en un lado y tienen que subir una escalera para coger unos plátanos, ¿vale? Entonces, hasta aquí todo bien, hasta que un mono quiere subir al plátano y les pegan un chorro de agua fría a todos, ¿vale? Y a nadie le gusta, entonces cuando pasa 2 o 3 veces, al que quiere subir le dan una paliza porque no quieren mojarse. El tema es, hasta ahí todo bien, que empiezan a cambiar los monos, uno a uno, ¿no? Entonces cambian a uno y el nuevo va ahí, ve los plátanos, ¿qué hace? Quiere subir. Y cuando quiere subir van los otros y le dan una paliza para que no suba. ¿Por qué? Porque si no los van a mojar a todos. Entonces el tío dice, bueno, vale, pues no subo. Y cambian a otro. Y así van reemplazando a todos hasta que al final nadie sabe lo que pasa cuando subes las escaleras, pero nadie sube, porque si no te dan una paliza. Y está bien, bueno, está obedeciendo, nadie se va a mojar, pero han perdido el sentido de por qué lo hacen. Y carece entonces de sentido hacer las cosas porque sí. No solamente, este es un ejemplo, ¿no? Curioso acerca del comportamiento de estos primates, pero que a veces nos pasa que hacemos las cosas porque sí y no nos preguntamos el por qué, ¿no? Y el para qué. Y cuando estudiamos, no vamos a entrar, pero cuando estudiamos a Dios, cómo es Él, qué es lo que busca, incluso en el Antiguo Testamento, que había la ley, que había que cumplirla y que era muy así, hay pasajes en los que te encuentras en los que Dios dice, yo no quiero que rasguéis vuestras vestiduras, ni siquiera quiero vuestros sacrificios, lo que quiero es que rasguéis vuestro corazón. Y me da mucho sentido a lo que hoy estaba estudiando, bueno, estos días he estado estudiando para compartiros hoy, de que el Señor no solo quiere una obediencia ciega sin saber el porqué, sino que el Señor lo que busca es un corazón que obedezca, ¿no? Que busca el para qué. Es más importante el por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo que el simplemente hecho de hacerlo, porque lo dice la Biblia y punto, ¿no? Ahora, quiero ampliar un poco más este pasaje, esta idea del para qué la iglesia local, y para eso vamos a irnos a Efesios, capítulo 4, versículos del 11 al 16. Porque nos va a explicar también el por qué debemos estimularnos al amor y a las buenas obras. También, como lo hacen los... Efesios 4, 11 al 16. ¿Vale?
Como bien hacen los niños, ¿no? Le dices, ¿por qué tenemos que ir a la iglesia? Pues para considerarnos unos a otros. ¿Para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Por qué? Pues aquí lo vamos a ver. Dice así, leo, y él dijo, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con miras al equipamiento de los santos para la obra del servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento pleno del Hijo de Dios, a varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Otro para que ya no seamos niños fluctuantes, sacudidos por las olas y zarandeados por todo viento de doctrina en la maniobra tramposa de los hombres que emplean con maestría las artimañas del error, sino que, hablando verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, Cristo, por el cual todo el cuerpo está siendo estructurado y unido por la previsión de cada ligamiento. Y según la función sobrenatural de cada miembro, el crecimiento del cuerpo se realiza en amor para su propia edificación. Bueno, es un pasaje ligeramente extenso, son 5 versículos, tampoco es para morirse, pero hay una palabra que nos va muy bien para lo que hemos venido hoy y para darnos el porqué de estas cosas. Y es la palabra para, ¿no? La palabra para aparece aquí 1, 2, 3, 4 veces y si ahondamos un poco más podremos sacar hasta 2 más, ¿no? Hasta 1, 2, 4, 6 veces. 6 porqués, ¿no? O sea, si quieres porqués, aquí tienes al menos 6. Y vamos a ver un poco estos porqués, ¿no? Porque él aquí en el pasaje empieza con una palabra que es Él dio, ¿vale? Él nos ha dado, es como la primera premisa. Él nos ha dado, bueno, a unos apóstoles, profetas, etcétera, etcétera. ¿Qué son todas estas cosas? Bueno, hace unas semanas también vimos que todo esto son dones espirituales. Son dones que tenemos todos los creyentes y que nos dan una función dentro de la iglesia. Entonces, Él nos ha dado unos dones. Dice, ¿para qué? Bueno, para equiparnos, ¿no? Para darnos las herramientas necesarias. Vale, yo tengo las herramientas necesarias. ¿Y para qué? Bueno, para la obra del servicio. Vale, o sea, para la obra del servicio es para servir en la iglesia. Tenemos los dones para servir en la iglesia. Hasta aquí, pues todo bien, también lo habíamos visto en otras semanas, hace no mucho. Y ahí dice, vale, ¿para qué quiero yo servir en la iglesia? Bueno, pues sigue con otro para el pasaje, dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y hasta aquí voy a hacer un parón porque vamos a saltar el siguiente versículo para ver otro qué. Pero quiero que os quedéis con este para, ¿no? Para la edificación del cuerpo de Cristo, porque es un poco como el objetivo final de todos los porqués. Porque ahora vamos a ver otros porqués, pero que todos vais a ver que van a terminar o van a orientarse a esta edificación. Vale. Dice en el 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, sacudidos por las olas, zarandeados por todo viento de doctrina, en la maniobra tramposa de los hombres que emplean con maestría las artimañas del error. Ahora, este es un para no ser, ¿vale? Es un motivo negativo, ¿no? Para no acabar en errores, por ejemplo, doctrinales, que se enseñe mal la palabra. Entonces, es necesaria el conocimiento, que es lo que está hablando, de la verdad. Y este conocimiento, que es lo que habla en el versículo 13, es necesario para no caer en errores. Entonces, es necesario el conocimiento para no caer en errores. Sino que, y este está ligado al primero, en lugar de caer en errores, lo que vamos a hacer es, o el motivo por el cual es necesario, es hablar la verdad en amor. Vale. O sea,
Es necesario el conocimiento para que en lugar de caer en errores y dejarnos llevar por engaños, lo que hagamos es hablar la verdad en amor. Perfecto. ¿Para qué vamos a hablar? Vais a escuchar esta palabra hasta saciaros, ¿eh? Pero es importante. Dice, ¿para qué entonces voy a hablar la verdad en amor? Bueno, para que crezcamos. Otra vez vuelve, como os había dicho, al crecimiento de la Iglesia. Al crecimiento en el cuerpo de aquel que es la cabeza, que es Cristo. Y sigue una vez más, que dice, voy a saltar un poco para no hacernos muy largo, pero sigue diciendo, por quien todo el cuerpo está siendo estructurado y unido por la provisión de cada ligamento y según la función sobrenatural de cada miembro. Y esta función sobrenatural de cada miembro, ¿a qué se está refiriendo? Bueno, se está refiriendo a los dones que él dio. Estos dones son esa función sobrenatural. Quiere decir, y me gusta y quiero marcar esta función sobrenatural. Porque me causa gracia que use esta palabra. Porque esta función que tú haces en la Iglesia es sobrenatural, va más allá, viene de Dios, es algo que Dios te dio y se construye con una fuerza sobrenatural, dice, de cada miembro. Y aquí nos engloba a todos, ¿no? No es de unos, no es de otros, no es de aquellos, no es de este, no es del otro, porque este tiene este don y el otro no, sino que a todos nos ha equipado, a todos nos ha dado este poder sobrenatural. ¿Para qué? El crecimiento del cuerpo, para que cada miembro, el crecimiento del cuerpo se realiza en amor para su propia edificación, la propia edificación de la Iglesia. Y volvemos una vez más, ¿vale? Volvemos como la rueda a la edificación. Y vemos que en 3 ocasiones las respuestas del para qué son la edificación de la Iglesia. Entonces, ¿por qué yo tengo que venir a la Iglesia? Bueno, para considerar a tus hermanos en amor, como habíamos visto. ¿Para qué? Para la edificación de la Iglesia. Tengo que equiparme con los dones, tengo que usar los dones con los que Dios me ha equipado para servir a la Iglesia. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Tengo que hablar la verdad, ¿no? Para no caer en el error y para edificar el cuerpo de Cristo en la Iglesia. Entonces, cuando estaba estudiando estos pasajes y el para qué tenemos que reunirnos, para qué el Señor nos pide que nos congregamos, es para que crezcamos juntos. Y hay una palabra que la hemos leído 3 veces en estos 2 pasajes, que es en amor. Y cuando repite algo en la Biblia más de una vez es porque es importante, es porque hay que prestar especial atención. Y cuando habla de en amor, me hace pensar o me recuerda automáticamente a lo que enseña en 1 Corintios 13, creo que es, ¿no? Que habla del amor. Y me encanta ese pasaje, siempre que lo lees te mueve por dentro, ¿no? Pero dice que si tuvieras la fe como para mover montes, si fueras la persona más increíble y no tienes amor, dice, eres como un metal que resuena, que no hace ni siquiera una nota, ¿viste? Queda en el aire, no sirve de nada. Y dice, y si hablara lenguas espirituales, hasta los ángeles, pero no tengo amor, lo mismo, no es nada. Y qué importante es el amor, qué importante es hacer las cosas, no porque el Señor dice que hay que hacerlas, sino porque hay amor. Y el amor a veces no surge de nosotros, porque nuestro amar a alguien a veces es difícil.
pero el amor no tiene que surgir de nuestro propio ser, o de nuestra carne, o de nuestra humanidad. El amor proviene de Cristo. Gracias. Y hay otro pasaje que dice, o una frase que se dice mucho, ahora se me ha ido de la cabeza, perdona, no la tengo apuntada, pero es, te amamos, Señor, porque tú nos has amado primero. Y nuestro amor, y este amor por el cual debemos hacer las cosas, y debemos venir aquí, debemos considerar a nuestro hermano, y debemos considerar a la edificación de la iglesia y de este cuerpo, aquí en nuestra iglesia local o en la iglesia que asistamos o que formamos parte como miembros, tiene que hacerse por el amor, por el reflejo del amor de Cristo. No por nuestra propia carne, sino por el amor de Cristo. Y quiero repetir y quiero reconsiderar. Sin el amor nada podemos hacer, ¿no? Dice, el mayor de ellos es el amor. ¿Y qué tan necesario es? Porque sin amor tampoco creo que el crecimiento sea adecuado, tampoco creo que sea lo que el Señor busca, porque aquí nos está pidiendo que lo hagamos todo en amor. Ahora bien, quiero ir ahora al versículo 13 y considerar, hemos visto muchos porqués, muchos para qué, muchos propósitos, ¿no? Que al final acaban en la edificación de la iglesia. Ese es como el propósito final de todas las cosas que hemos de hacer, como juntarnos, como considerarnos a otros, como hemos visto de ahondar en la verdad. Todo eso tiene un propósito final, por así decirlo, que es la edificación de la iglesia. Y ahora viene no es un para, sino es un hasta. Quiere decir, vale, vamos a tener que trabajar en la edificación de la iglesia con ese propósito, con ese objetivo, ¿hasta qué? Bueno, pues ahí vamos con el 13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bueno, hasta ahí. Nada más y nada menos, ¿no? Así que cuando estemos ahí, pues ya podemos plegar, como aquel que dice. Vale. Pero me impresiona, ¿no? Que diga hasta y luego ponga la altura, vamos, a lo más alto que se pueda llegar, como aquel que dice. Porque de alguna forma está diciendo hasta que venga el Señor, ¿no? O hasta que el Señor nos lleve. Y hay otro detalle en esto que nos está enseñando, ¿no? Que no solamente dice hasta que uno llegue, ¿no? Yo he llegado a la estatura de Cristo, ya me puedo retirar, ¿no? No sé, de la iglesia, de edificar, porque ya estoy en lo más alto. Pongamos, ¿vale?, que alguien llega a esa estatura. Pues resulta que aún no has acabado, porque no dice hasta que tú, dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Quiere decir, has llegado, eres la persona más espiritual del mundo, has llegado al nivel de Jesús mismo, pues bueno, aún te queda tarea si tu hermano en la fe, en la iglesia, aún no ha llegado a ese punto. Porque es necesario que personas espirituales y personas que hayan crecido, que obviamente no llegaremos a la estatura de la fe, participen y estén para la edificación, para considerar al hermano, para el crecimiento, para que todos lleguemos a esa unidad de la fe. Unidad de la fe, a veces, o generalmente la tenemos, la conocemos, es esa unidad en el conocimiento de lo que Cristo ha hecho por nosotros, en quién es Dios. Entonces, si alguien aquí no conoce lo que Cristo ha hecho por su vida,
pues luego hablamos y yo te lo cuento, ¿vale? Pero esa es la unidad de la fe, que creemos que Cristo ha muerto por nosotros, que tenemos la misma fe, el mismo conocimiento, creemos en el mismo Dios, en la misma palabra. Dice, conocimiento pleno de Dios. Ahí viene lo que luego dice, ¿no? De la verdad, de buscar la verdad, de conocer perfectamente la palabra de Dios de pe a pa, en su sentido, en lo que el Señor nos quiere indicar, no solamente pasajes sueltos de no te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre, sino a la verdad de ese pasaje, a lo que hay todo detrás, no solamente de este pasaje, sino de toda la verdad. A un varón perfecto, no hablando de varón como solo un hombre, lo siento chicas, no ese es el sentido, sino el sentido de varón perfecto es esa persona completa como Cristo mismo, dice, y luego para acabar, si esto no fuera suficiente, ¿no? Como si fuera alcanzable tener la unidad de la fe y el conocimiento pleno del Hijo de Dios, además dice que seamos varones perfectos a la estatura de la plenitud de Cristo. Y me gusta porque si hubiera dicho a la estatura de Cristo, hubiera significado un poco lo mismo, ¿no? Porque, bueno, Cristo es Dios, Cristo ya es de por sí, su ejemplo es prácticamente inalcanzable, por no decir inalcanzable, pero usa esta palabra, hasta la plenitud de Cristo. Y es como que para darle más importancia, ¿soy yo? No. Es para darle más importancia a ese objetivo, ¿no? A Cristo en su total plenitud, al 100%, ¿no? No el 50%, no la mitad, no la otra mitad, no, a la plenitud de Cristo, para darnos a entender cuál es nuestro objetivo, hasta cuándo nosotros tenemos que seguir edificando y trabajar en la iglesia para crecer, ¿no? Unos a otros, para ayudarnos juntos. Quiere decir, y con esto y un pensamiento más voy a terminar, pero esto me hacía pensar, ¿no? En muchas veces cómo yo he venido a la iglesia, cómo a veces las ganas que he tenido o no de venir y sentarme aquí, y conversaciones que he tenido con algunos hermanos de aquí, de afuera, más de una persona, y yo incluso, que a veces hemos pensado, ¿no? Ostras, la verdad que no estoy bien, estoy tal vez muy cansado, no estoy bien espiritualmente, no sé, paso una semana durísima, lo último que tengo ganas es de venir aquí, calentar la silla, ¿no? Participar como si no pasara nada del pan y del vino y luego, bueno, pues figurar, ¿no? No dejar de congregarme e irme a casa. Lo último que tengo ganas es de eso. Y me hacía pensar, qué mal, ¿no? ¿Qué estamos haciendo mal para que tengamos esa sensación? Porque cuando cumplimos el propósito por el cual somos llamados a reunirnos, venir a la iglesia tiene que ser justo lo contrario. Tiene que ser, ostras, estoy mal espiritualmente, pasa una semana durísima. Voy a la iglesia porque voy a la iglesia y oran por mí, ¿sabes? Y se preocupan por mí, y siento su amor, y me animan a que me acerque al Señor, y lloran conmigo si hace falta, y están a mi lado. Y vengo a la iglesia y me siento renovado, me siento con nuevas fuerzas, me siento... Eso es lo que tiene que ser la iglesia. Eso es lo que tiene que ser reunirnos. Si no, solo estamos figurando y haciendo un check-in en un papel que es papel mojado, porque el Señor no pide eso. El Señor pide que este sea un momento para crecer juntos, que este sea un momento para mostrar amor, que este sea un momento para exhortarnos y estimularnos en amor al crecimiento, ¿no? Y me ha parecido muy importante, porque cuando pensaba en estas conversaciones de ostras, no tengo ganas de venir a la iglesia porque estoy de bajón, pues os animo, ¿no? Y os exhorto y os estimulo
en esta ocasión a que podamos cambiarlo entre todos, ¿no? A que podamos hacer que este lugar sea un lugar de crecimiento, sea un lugar de amor, sea un lugar de ánimo unos con otros, en los que podamos decir, voy a venir a la iglesia porque me siento mal y lo necesito, ¿no? Y no sea precisamente al revés. Y por último, y como pensamiento también final, es que aquí y en muchas comparaciones que el Señor hace, compara al Señor con un cuerpo. De muchas analogías que podría haber utilizado, lo compara con un cuerpo físico, un cuerpo humano, ¿no? Donde dice que cada uno tiene una función sobrenatural. Y cuando habla del cuerpo, que cada uno de nosotros es ese órgano, me hace pensar en personas que a veces no se integran en ningún cuerpo, ¿no? En ningún cuerpo, hablando de cuerpo, una iglesia local, en un sitio donde sueles venir a congregarse. Lo que quiero decir es que si tu propósito es preocuparte por tus hermanos, considerarlos, ayudarlos a crecer y que ellos también te ayuden a ti, no es posible hacerlo si tú no perteneces a un cuerpo fijo. Quiere decir, si cada semana me voy a un sitio y voy de aquí a allá a ver dónde me siento más cómodo, dónde estoy más tranquilo, nadie va a poder considerarte bien a ti, ni tú tampoco vas a poder considerar a nadie correctamente en amor, porque para amar hay que conocer, hay que ponerse en el lugar de esa persona. Si no, entonces, haciendo la comparación, los órganos son fijos. A veces te trasplantan un hígado, pero es para que lo tengas tú, no para que vaya uno y el día siguiente lo pasen a otro y el día siguiente lo pasen a otro y el órgano vaya pasando de persona a persona. No tiene ningún sentido. Por eso digo que cuando hace esa comparación con el cuerpo, está pensando en esa unidad, ¿no? En ese trabajo en conjunto, en esa pertenencia también a ese cuerpo en el que todos se ayudan y con las herramientas que Dios nos ha dado, con esos dones que Dios nos ha dado, podamos crecer y podamos edificarnos unos a otros en amor. Así que, bueno, yo creo que este es, y se ve claramente aquí, el para qué, el por qué y por qué venir a la iglesia cada domingo. Y porque es necesario por ti y para los demás también, para edificar la iglesia, para que seamos un cuerpo unido, que podamos crecer, que podamos estar juntos, que podamos animarnos, que podamos exhortarnos en amor, hacia el conocimiento y hacia la estatura de la plenitud de Cristo. Así que pongámoslo en el corazón, pongámoslo también en las manos del Señor en oración, para que sea como sea que hayas estado haciendo hasta ahora, no me importa. Yo, la verdad, cuando tengo la oportunidad de subir aquí y le pido a Dios pues que me enseñe, que ponga en mi corazón qué es lo que hay que enseñar o qué es lo que el Señor quiere transmitir a través de mí, no lo hago pensando en cumplir, ¿no? Bueno, ya está, check-in, hoy me toca hablar y ya está, sino lo hago pensando en que podamos crecer juntos, en que podamos todos pues mejorar, ¿no? Acercarnos un poco más a esa estatura. No porque yo ya sea el mejor, la verdad, que el primero que aprende a estas cosas soy yo, porque yo mismo me ha pasado alguna vez de decir, no tengo cero ganas de ir a la iglesia, ¿no? Y muchas veces también he venido y he entrado y salido, como aquel que dice, sin pensar en los demás. Pero me llama la atención primero a mí, para mejorar, obviamente, y también espero que lo haga para vosotros, para que podáis considerar las palabras y, obviamente, hacerlas, ¿no? Para que podamos también todos crecer en esto. Así que vamos a orar, vamos a dejarlo
en manos del Señor. Padre amado, te damos gracias por tu palabra, porque tú nos enseñas, porque, como dice en Timoteo, es viva y eficaz, Señor, y penetra hasta el alma, hasta nuestro corazón, para que seas tú el que habla a nuestras vidas, para que seas tú el que nos enseña a nosotros mismos qué es lo que debemos hacer para mejorar, no para ser mejores que nadie, Señor, sino para mostrar y devolverte también de ese amor que tú nos das a nosotros, Señor. Ayúdanos a considerarnos unos a otros en amor, ayúdanos a crecer. Te pido por la iglesia de San Celoni específicamente, para que sea una iglesia y un sitio de renovación, Señor, un sitio en el que podamos salir animados, Señor, desafiados para crecer y para llevarnos también unos las cargas de otros, Padre. Guárdanos en el resto del día, Señor, en todo lo que hemos de hacer, y lo ponemos en tus manos en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesús. Amén.